61 que planteaba que la razón de existencia de las Fuerzas Armadas era la defensa del orden, la Constitución, las leyes y la soberanía nacional. Eso nunca se ha cumplido ni se le ha dado el gran valor desde los partidos políticos ni del Estado, salvo excepciones después de mucho luchar nosotros. Entonces tenemos el lunes en la noche una jornada de encendido de velas frente al Palacio Nacional, tomando en cuenta esas fallas. El lunes en la noche. El domingo en la noche, perdón. El domingo 6 en la noche de 7 a 10, un grupo de militares y civiles constitucionalistas estaremos prendiendo velas frente al Palacio Nacional para iluminar el entendimiento, no solamente del presidente, Al Palacio Presidencial. frente al Palacio Presidencial, no para iluminarle la mente solo al presidente, sino también para iluminársela a los políticos dominicanos y a la clase dominante, que la guía tiene que ser la Constitución y que la Revolución de Abril es un acontecimiento que hay que darle la connotación histórica que tiene. Para ellos vamos a escuchar la opinión de un periodista laureado como Víctor Grimaldi y la opinión de Narciso Isa Conde, también, que es un izquierdista de toda la vida, que ellos opinan acerca de la Revolución de Abril, que no es una exageración nuestra, es una realidad histórica. Vamos a escucharlo. Señor director. ¿Cuál es el evento de la muerte de Trujillo a hoy más importante de la historia de nosotros? ¿La intervención militar norteamericana o el derrocamiento de Bosch? El acontecimiento más importante del siglo XX, desde el punto de vista de la democracia y del desarrollo social del pueblo dominicano y de su conciencia histórica, es el levantamiento militar y popular del 24 de abril de 1965 para restablecer la democracia, el sistema democrático que el pueblo decidió el 20 de diciembre. Es tan importante, doctor, ese acontecimiento del 24 de abril, que a partir del 24 de abril y de las luchas que se desataron durante ese año después contra la ocupación norteamericana, la República Dominicana es uno de los pocos países en América Latina, y país pequeño el único quizás, que ha mantenido una relativa estabilidad política e institucional y además un desarrollo continuo, económico y social, y ahí están las cifras. Y fue resultado de las luchas del pueblo dominicano. Por eso es que yo he sostenido en muchas ocasiones que si bien el 30 de mayo de 1961 fue un acontecimiento importante, heroico, realmente el verdadero acontecimiento, la toma de la Bastilla Dominicana, como en Francia es el 14 de julio, es el 24 de abril. Aquí los gobernantes no han tenido valor, los que han gobernado después del año 1966, todos, sin excepción, incluyendo el presidente actual, Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán. No sé si me falta alguno, Michelle. No han tenido el valor de reconocer la gesta. Eso debería ser un día de fiesta nacional, el 24 de abril. Narciso, a propósito de la proximidad de la conmemoración de otro aniversario. 60 ya. Sí, de la muerte de Trujillo. Se ha originado una especie de mini debate conceptual respecto a la importancia de la muerte de Trujillo y a la importancia de la Revolución de Abril. Fafa Taveras, un viejo compañero de lucha tuyo, claro, levanta la tesis de que el principal acontecimiento
del siglo XX en la historia dominicana no es la muerte de Trujillo, sino la Revolución de Abril. ¿Cuál es tu parecer respecto a esto? Totalmente de acuerdo con eso. La gesta de abril del 65. Insurrección triunfante, porque triunfó frente a las fuerzas internas, frente a la oligarquía, frente al generalato corrupto, frente al régimen del triunvirato. Triunfó y conformó una nueva Fuerzas Armadas a partir de los constitucionalistas y del pueblo en armas. Era un proceso que iba mucho más allá en profundidad del propio restablecimiento de la Constitución del 63 y del gobierno de Bocha, en este caso presidido por Camaño, efímeramente, ¿no? Y luego la patria, que la intervención es lo que bloquea todo ese proceso. Ese es un acontecimiento que es la secuencia del triunfo de los trinitarios, de todo el tema de la restauración. Está entre los tres grandes gestas de la historia republicana dominicana. Queremos entregarle este... Director. Es importante entender lo que ellos plantean y la coincidencia que tienen con los planteamientos que hemos venido haciendo durante décadas. Sí. Los gobiernos dominicanos, si quieren frenar la corrupción, si quieren frenar la impunidad, si quieren frenar la delincuencia, la violencia, la inseguridad, si quieren contribuir a que haya una sociedad pacífica, entregada al estudio, al trabajo, a la disciplina, tiene que mirar el espejo de ese primer ejemplo de la Revolución de Abril del 65, que fue darle cumplimiento al artículo 161 de la Constitución, donde ese levantamiento que hizo el capitán Mario Peña Taveras junto a un grupo de oficiales subalternos, clases y soldados, constituye un ejemplo para el mundo de lo que es la defensa de la constitucionalidad. Y es bueno que este 6 de noviembre, este domingo, todos recordemos la Constitución y que recordemos que han habido personas que han arriesgado vidas y bienes para defender ese elemento de la patria que es la Constitución. Entonces, vimos que en violación a la Constitución, el expresidente Danilo Medina quiso modificarla violando la misma Constitución de la República. Porque en la 22ª disposición de la Constitución del 2015 se estableció que no se podía, que el presidente que estaba en ese momento, si se reelegía, no podía reelegirse por un tercer periodo. Sin embargo, él quiso pisotear la Constitución, caer en el caso de Balaguer de que la Constitución es un pedazo de papel. La Constitución es la supremacía jerárquica que tenemos en el país y hay que darle cumplimiento. Pero nosotros nos opusimos a esa modificación arbitraria de la Constitución de la República y lo podemos ver. Continúe, profesor. Lo podemos ver en el siguiente corte que le vamos a presentar. Señor director. La primera visita que se le hizo al Congreso para oponerse a la modificación de la Constitución la hicimos nosotros. Mírenlo aquí. Manifiesto al Congreso Nacional y a todo el país. En la República Dominicana a muchas personas se le ha olvidado que aquí hubo una revolución que inició el 24 de abril de 1965, que tuvo como objeto principal lograr que aquí se desarrollara una democracia constitucional. En ese sentido, y visto los aprestos reeleccionistas de algunos miembros del Congreso que pretenden violar la Constitución de la República para habilitar al ciudadano presidente Danilo Medina, nos permitimos leer el documento. No a la reforma constitucional para habilitar la reelección. Al conmemorarse hoy, 30 de abril,
el 50 aniversario de la toma de la fortaleza Ozama por parte de las tropas constitucionalistas comandadas por el coronel Juan María Lora Fernández, bajo la orden del también coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño, para desalojar de ella las tropas policiales que se resistían a unirse a la revolución democrática iniciada 6 días antes, la cual perseguía el retorno del profesor Juan Bosch al poder sin elecciones, la vuelta a la constitucionalidad, así como a la nueva situación de la defensa de la soberanía nacional como consecuencia de la inesperada invasión norteamericana 2 días antes. Este movimiento, compuesto por militares y civiles que participaron en aquella gesta, demandan a los miembros del Congreso Nacional lo siguiente: considerando que de acuerdo al artículo 75 de nuestra ley de leyes, el primer deber de toda persona es acatar y cumplir la Constitución y las leyes. Rompimos el cordón. Nosotros, el primer grupo que se manifestó públicamente en el Congreso antes de